Episodio número 1. Declaración de intenciones. Muy buenos días y bienvenidos al primer episodio de Cómo diferenciarse, el podcast de diseño y branding para emprendedores que no solo quieren crear un negocio online, sino uno diferente. Mi nombre es Toni Colom, soy diseñador gráfico y emprendedor y podéis conocerme un poco más en tonycolom.ws. Hoy es el primer programa, como digo, vamos a hacer un poco una declaración de intenciones del podcast, vamos a hablar un poco del contenido, de lo que trataremos en los próximos programas. Vamos a hablar también de la estructura de estos episodios, definiremos algunos conceptos sobre diseño y branding y finalmente me presentaré un poco por si no me conoces. En primer lugar, el objetivo del podcast es aportar contenido que puede ser interesante para ti y que te ayude a diferenciar tu negocio online de la competencia. En cuanto al contenido, hablaremos principalmente de diseño y branding, pero también tocaremos temas relacionados con los negocios, con el marketing, porque son temas que me interesan y seguro que va a salir alguna cosa. Hablaremos de todos esos temas, al menos al principio, analizando a grandes y pequeñas marcas, más o menos conocidas, para poder entender qué han hecho bien para diferenciarse y para ser reconocidas, y qué recursos creativos o qué diseños han creado para comunicarlo a sus clientes. Y digo que este será el contenido, al menos al principio, porque en un futuro seguro que va a cambiar, el formato va a evolucionar y sobre todo lo hará dependiendo de las respuestas de los oyentes, es decir, de vuestras respuestas, del feedback que me deis. Si os gusta más teoría, pues vamos a meter más teoría. Si os gustan más casos prácticos, pues eso vamos a hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer con este formato, con un análisis de marcas? Porque me parece interesante que todas las empresas, evidentemente, han empezado siendo una del montón, pero solo unas cuantas han conseguido ser realmente relevantes. Todo el mundo sabe que Apple empezó en un garaje y ahora es una de las marcas más reconocibles de todo el mundo, o que Amazon empezó vendiendo libros físicos por internet y ahora es la tienda online de referencia y la más grande y donde puedes encontrar absolutamente cualquier cosa que quieras. Creo que es interesante conocer el recorrido que han hecho estas empresas o estas marcas que ya han llegado a un cierto reconocimiento para ver cómo se han diferenciado, en qué aspectos, para poder aprender de sus aciertos y, por qué no, pues también aprender de los errores que han cometido y no cometer los mismos. La idea es descubrir en sus historias estrategias o planteamientos que podamos aplicar a nuestras empresas, aunque sea un pequeño detalle a veces. Unos detalles que nos ayudarán a ir construyendo nuestra marca y a diferenciarnos un poco más cada día de la competencia. En algunos casos, evidentemente, te sentirás más identificado con la marca, ya sea por su filosofía, porque son de tu sector o por los creadores, y podrás extraer más detalles que te van a servir. Y otras veces simplemente descubrirás historias interesantes sobre marcas que han conseguido despuntar. Y también será interesante saber el papel que ha jugado el diseño en esa diferenciación de estas marcas o de estas empresas. Cómo las empresas lo han utilizado a su favor para comunicar esos valores de marca o esa ventaja competitiva, porque está muy bien tener un negocio diferente con unas características únicas, pero las personas que van a consumir tus productos o tus servicios también deben saber que eres diferente. Hay que comunicárselo y hay que mandarles este mensaje y el diseño es una herramienta fundamental para conseguirlo. En cada uno de los episodios analizaremos una marca y lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, analizaremos la estrategia de la marca, generalizando un poco, para conocerla mejor. Y en segundo lugar, analizaremos el diseño de esta marca. Lo haremos de esta forma porque es exactamente lo mismo que hay que hacer y al menos lo que hago yo, para desarrollar cualquier diseño. Primero, familiarizarse con la marca o con la empresa, es decir, saber todo lo que le rodea, saber su historia, el modelo de negocio, a qué sector pertenecen, la competencia, los servicios y los productos que ofrecen y los precios, saber qué problema resuelve estos servicios o este producto, saber también el público al que se dirigen, saber la misión, los valores y el posicionamiento que quiere conseguir esta marca. Y en definitiva, todo lo que sea posible y lo que te ayude a conocer mejor esta marca. Y luego toda esta información se utiliza para poder trabajar en el diseño, que analizaremos en el siguiente paso.
Entonces, en el segundo apartado hablaremos de la solución creativa que han utilizado, hablaremos un poco del logo del resto de la identidad visual, si han utilizado imágenes o ilustraciones y de qué estilo, las tipografías escogidas y, en definitiva, los elementos gráficos más relevantes que han ido creando para comunicarse con su público. Y añadiré también un tercer punto en esta estructura para cerrar los episodios. En este tercer punto lo que quiero hacer es quiero hacer reflexiones o quiero dejar unas preguntas al aire relacionadas evidentemente con el tema o con la marca del capítulo para dar algunas ideas por si las quieres aplicar a tu negocio online o en definitiva hacer pensar un poco. Como he comentado antes, seguramente en un futuro el formato cambiará y evolucionará, pero por el momento esta es la estructura que he escogido. Por cierto, veréis que el episodio número 2, el de la semana que viene, tiene un formato un poco distinto a lo que acabo de comentar. Esto es porque fue el primer episodio que grabé y al final, bueno, pues afiné un poco más el formato, lo cambié algunas cosas, pero a partir de este, es decir, a partir del tercero ya, pues la estructura será más similar a lo que he comentado. Bueno, ya que vamos a hablar de diseño y de marcas, creo que es necesario contar qué significa el diseño para una marca y cuál es su función. Y lo haremos definiendo algunos conceptos como branding, como marca, identidad visual o logo. Además, porque son conceptos que muchas veces se confunden entre sí, pero no son exactamente lo mismo. Empecemos por el branding, que podemos definir como todas las acciones que ayudan a crear una marca o que están pensadas para generar valor a esta marca. Aunque muchas veces se utiliza la palabra branding para hablar solamente de la parte gráfica o de la parte visual de una empresa o de un producto. Muchas veces se piensa que el branding es solo el nombre y un logo, pero no es así. Esto sería más una parte de la identidad visual. El diseño es una parte fundamental del branding, pero es solo una de estas acciones orientadas a crear marca que comentábamos. Entonces, la marca sería el resultado del branding. Y para contar mejor qué es una marca, os voy a poner un ejemplo. Cuando estamos delante de un lineal en un supermercado, vemos a muchos productos de características muy similares, pero algo hace que nos decidamos por un producto en vez de por otro. Ese sentimiento irracional que nos hace decidir por una lata de Coca-Cola, por ejemplo, en vez de por una de Pepsi, eso pasa gracias a la marca. Es verdad que muchas veces el precio también influye en esa decisión, pero está comprobado que nuestros sentimientos hacia una marca son mucho más decisivos a la hora de hacer una compra. Podríamos decir que una marca es un conjunto de conceptos que se asocian a una empresa o a un producto y que acaban formando una identidad o una personalidad. El objetivo de la marca es identificar a las empresas o productos y diferenciarlos del resto. Y la verdad es que la marca se ha convertido en un gran activo de las empresas. Hace unos días leía en un libro que el valor de algunas marcas es superior al de los elementos tangibles de una empresa. Es decir, que si una de estas empresas se vende la marca por un lado y por el otro todo el resto de la empresa, sean fábricas, los productos, los camiones de distribución que pueden tener, se pagaría más por la propia marca que por todo el resto de estos elementos tangibles. Vamos a hablar ahora de la identidad visual. Como hemos comentado, una marca es un conjunto de conceptos o de ideas que los consumidores asocian a una empresa o a un producto y eso acaba formando esa identidad o esa personalidad. Entonces, la identidad visual es la representación gráfica de todos esos conceptos que hacen única a una empresa o a un producto y por los que son reconocidos por el público. Hemos estado hablando hasta el momento de conceptos muy intangibles de una marca, hemos hablado de sentimientos, de personalidad, son conceptos que la gente puede percibir pero no pueden ver. Entonces, la identidad visual se encarga de hacer las marcas más tangibles para las personas que interactúan con ellas. La identidad visual se encarga de proporcionar unos colores a la marca, un logo, una tipografía, un estilo de imágenes o de ilustraciones, en definitiva, una serie de elementos que las personas pueden recordar de la marca. Y luego, todos estos elementos de la identidad visual pueden aplicarse tanto a anuncios como páginas web, al blog de la empresa, a packaging de productos, a las redes sociales, tarjetas de visitas y todos los puntos de contacto que os podáis imaginar. Y al final, todo eso ayuda a las empresas o a los productos a ser más identificables y a diferenciarse del resto visualmente. No sé realmente si una imagen vale más que 1000 palabras, como se suele decir,
pero estoy seguro que las imágenes se entienden mucho más rápido y transmiten de una manera mucho más rápida que cualquier otra cosa. Las imágenes al final tienen unas connotaciones para las personas. Todo el mundo cuando ve una hoja verde piensa en una cosa que es natural, piensa en la naturaleza. Si está en un producto, pues piensa en bio, en eco. En el caso del cohete, por ejemplo, también es un elemento que se relaciona mucho con el mundo del emprendimiento, con el lanzamiento de proyectos. Y todas esas connotaciones al final hacen que con unos pocos elementos podamos comunicar muchas cosas a la vez, que en definitiva es el objetivo de la identidad visual. Entonces vemos que la identidad visual no es un elemento aislado, sino que forma parte del proceso de creación de la marca. Y evidentemente debe tener un sentido con lo que representa y con lo que es esta marca. Y para poder diseñar la identidad visual hay que conocer todos los aspectos de una empresa o de una marca. Hay que saber lo que representa la marca, en qué se diferencia de la competencia, cuáles son los objetivos de la empresa o de la marca, es decir, qué quiere conseguir, los productos o servicios que ofrecen, incluso el modelo de negocio de esta empresa. En definitiva, todos los aspectos o todos los elementos que nos ayuden a conocer mejor a la empresa o a la marca. No es tan fácil como decir, quiero un logo para una empresa de servicios web y ponle el nombre que sea. Hay que recopilar toda la información que hemos comentado anteriormente, hay que analizarla, hay que sacar conclusiones y finalmente hay que diseñar. Vamos a definir qué es un logo, que podríamos decir que es la representación gráfica del nombre de marca de una empresa o de un producto y sirve principalmente para identificarla visualmente. El logo también es el elemento principal y seguramente el más conocido de la identidad visual, pero no lo es todo. Nos hacen falta más elementos. El logo puede representar a uno o dos aspectos de tu negocio porque evidentemente pues, tiene un formato reducido y tampoco puedes intentar poner ahí todos los conceptos de tu marca y como no puede contar toda la historia de tu empresa, pues evidentemente hacen falta más elementos, hace falta un lenguaje visual y esto se consigue con el conjunto de la identidad visual. Siendo más puristas, la palabra logo se refiere a la reproducción gráfica, pero compuesta solamente por letras, es decir, sin dibujos, ni imágenes, ni nada. Luego están los imagotipos, los isologos y los isotipos, pero normalmente todo el mundo utiliza, y aquí también vamos a utilizar, las palabras logos o logotipos para, como un genérico, para referirnos a cualquiera de estas representaciones gráficas de un nombre de marca. Entonces, para poner unos ejemplos, las letras de Google, la manzana de Apple o el círculo con la sirena de Starbucks, pues son logos. Como vemos, son los cuatro, el branding, marca, identidad visual y logo, son conceptos que están muy relacionados, pero que no son exactamente lo mismo. Si no conocíais las diferencias, espero haberos ayudado. Y ahora voy a presentarme muy rápidamente porque creo que ya me irás conociendo a través del podcast. Bueno, soy diseñador gráfico especializado en identidades visuales para negocios online. El tema de los negocios online no es casualidad. Voy a contar un poco el porqué. Hace unos 3 años monté mi propio negocio como diseñador gráfico freelance para trabajar por mi cuenta, para buscar mis propios clientes, aunque ya hacía unos 10 años o un poco más incluso que estaba en el sector del diseño gráfico. Pero me encontré que no solo me tocaba diseñar, que es lo que yo quería en un principio, sino que evidentemente tenía que gestionar un negocio, tenía que mirar los ingresos, los gastos, tenía que trabajar el marketing de mi empresa, la comunicación con los clientes, escribir emails y descubrí, sorprendentemente la verdad, que me gustaba todo esto. Y a partir de aquí, pues empecé a buscar más información en libros, en blogs, escuché podcasts, empecé algunos cursos de diferentes temas, ya sea de marketing online, de negocios digitales y de otros temas que me iba encontrando y me iban interesando. Entonces, la primera razón por qué me he especializado en negocios online sería sencillamente esto, porque es un sector que me gusta, creo que tengo ciertos conocimientos, tanto de emprendimiento como de negocios online, y entonces puedo saber más las necesidades o los problemas que pueden tener mis clientes y al final creo que puedo aportar más a personas que tienen un negocio online que no a personas con otro tipo de proyectos. Y la segunda razón sería porque al final quiero basar mi negocio simplemente en un ordenador y en Internet. Es decir, que no quiero atar mi negocio a una localización concreta, porque si algún día quiero mudarme de ciudad, pues puedo hacerlo. Si algún día quiero trabajar en fin de semana, pues puedo llevarme mi portátil y con Internet pues ya pueda trabajar perfectamente.
y si algún día pues quiero ir a trabajar a la cafetería de al lado, pues puedo hacerlo tranquilamente. Entonces los negocios online me lo permiten porque tengo la posibilidad de trabajar con cualquier negocio online independientemente de su localización. Y os voy a hablar un poco también de mi marca personal, porque es uno de los objetivos del podcast, que es trabajar mi marca personal, porque la tengo ahora mismo, digamos que un poco descuidada. Bueno, no sé si es una cosa que nos pasa a todos, a los diseñadores gráficos, a los profesionales en definitiva que nos dedicamos a posicionar y vender negocios, por decirlo así, que muchas veces pues somos los que peor nos vendemos nosotros mismos. Y bueno, la creación de este podcast pues quiere ser el primer paso para cambiar esto, al menos en mi caso. Al final, en estos 3 años, el negocio ha ido evolucionando hacia este punto, hacia la especialización a identidades visuales para negocios online, y creo que debo hacer un paso para evidenciar el punto en el que estoy y comunicarlo también a mi público objetivo. Referente al podcast, la verdad es que nunca antes lo había hecho. No había grabado ningún podcast ni tan solo había escrito ningún blog. O sea que voy a intentar ir mejorando, voy a intentar mejorar mi expresión, mi fluidez. Seguramente también el sonido puede mejorar, porque ahora mismo estoy grabando en mi estudio, en una pequeña habitación, con los auriculares y el micrófono de Apple. O sea que hay bastantes aspectos que puedo ir mejorando y seguro que lo voy a hacer con el tiempo. La oportunidad de hacer un podcast me parece muy interesante, en primer lugar para ti o para vosotros, porque espero poder compartir conocimientos que te ayuden en tu negocio, y para mí también para poder reflexionar de nuevo a algunos conceptos que ya sé, porque voy a tener que entenderlos mejor y a sintetizarlos para luego podértelos contar en el podcast. Y todo esto seguro que va a ayudarme a conocer mucho mejor todos estos conceptos, todas esas cosas que ya sé, y a conocer seguro que muchas más que aún no sé. En cuanto a la periodicidad, voy a publicar el podcast semanalmente, cada martes. Quería publicarlo a principios de semana. Me pareció que el lunes pues, es un día un poco malo porque la gente todavía está volviendo del fin de semana. Y bueno, el martes pues la gente ya está un poco más entrada en la semana y aún tiene muchos días por delante para trabajar en algunos aspectos que hayas podido oír aquí en el podcast, que te hayan podido interesar y que quieras aplicar en tu negocio. La periodicidad, evidentemente, también puede aumentar la frecuencia, puede variar, dependiendo un poco de tu feedback y también, evidentemente, depende un poco de cómo me pueda gestionar yo el tiempo para crear todo ese contenido. Y para ir acabando y hablando sobre el podcast, una curiosidad, que es el por qué le he puesto este nombre, de cómo diferenciarse al podcast. Bueno, el nombre está inspirado en las búsquedas que hacemos las personas normalmente en Google cuando queremos saber algo. Normalmente vamos en el buscador y escribimos cómo más un verbo más el resto del texto o la duda. Es decir, puede ser cómo diferenciarse con un buen diseño, cómo diferenciarse de la competencia. Entonces, el objetivo del podcast es dar respuesta a esas preguntas que empiezan por cómo diferenciarse. Así que me pareció muy adecuado, me pareció una buena decisión. La idea es completar al final este inicio de frase, cómo diferenciarse, con los temas que os pueden interesar para ir descubriendo distintas formas de diferenciar nuestros negocios online. Y en último lugar, quería agradecer rápidamente a todas las personas que me han estado ayudando a tirar adelante el podcast, a mi pareja por ser la primera en escuchar los episodios que voy grabando, a mis compañeros y a mi compañera del grupo de Mastermind, a Sebeluna, a Nuria Hidalgo, que podéis encontrar como economista holística, y a Fran González, madrillano, que me han animado a hacer este podcast. Es una cosa que aún no tenía muy clara, que estaba pensando, y ellos me han animado a decidirme definitivamente a hacerlo. Y también a todas las personas que han escuchado los primeros episodios antes de lanzarlo y que me han ido dando feedback y me han ido compartiendo sus opiniones para poder mejorarlo. Y nada más, hoy no voy a pedirte nada, es el primer episodio, simplemente que si te ha gustado el programa, que me vuelvas a escuchar el próximo martes y que si tienes alguna duda sobre el diseño de tu negocio o quieres proponer alguna idea para el programa, puedes contactar conmigo a través de mi web en tonycoulomb.ws. Y nada más, muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.